Ahora mismo estamos a punto de tener una batalla épica de comida. Hoy haremos las comidas más deliciosas y virales de TikTok. Y al final, el que haga las mejores ganará esta competencia. Para decidir quién será el mejor, estará probando nuestras recetas Javierizzo Mortecelli. Para quienes no conozcan a Javierizzo Mortecelli, es el mejor y más estricto crítico culinario del mundo. En serio, es muy duro. El otro día hizo que cerraran un restaurante solo porque la sopa estaba fría. Y hoy se paró de mal humor. Bueno, no perdamos más tiempo, vamos a cocinar. Lo primero que nos pidió el chef Javierizzo es que le hiciéramos su desayuno. La verdad tengo muchísimo miedo porque este chef debe estar acostumbrado a los mejores desayunos del mundo. Pero encontré en TikTok una receta que estoy seguro de que lo puede impresionar. Esto que está aquí es un jacuzzi y ahora van las personas a meterse a bañar. Ahora pongámosle los trocitos de tocino. Y ya que los tenemos listos, van al horno. Y después de 15 minutos en el horno, así es como se ven. Javierizzo es un crítico culinario muy excéntrico. A diferencia de mi competencia, yo voy a intentar hacer algo un poco menos común para intentar impresionarlo. No me parece buena idea, creo que es un poco arriesgado y osado. Quedó lamentable, esta colita que le hice está muy triste. Así que metí mi receta al horno y cuando la saqué me di cuenta de que había quedado mucho peor de lo que pensaba. Lamento decirte que ya se te acabó el tiempo. Es hora de presentar nuestras recetas ante el juez. La presentación bastante bien. Chef, ven acá, siéntate aquí conmigo. ¿Tú estás viendo lo que hiciste aquí? Un pan con queso y... Míralo más de cerca. ¿Lo ves? ¿Qué tiene? ¡Está seco! Llévate esto de aquí. Disculpa, chef. Si mi pareja me hiciera ese desayuno, yo me divorcio. Le doy un 3. Fue muy cruel. Es muy malo. Y a ti te va a destruir. Tu platillo es horrible. Este es un platillo que hice con mucho cariño. Sé que no es lo mejor, pero lo hice con mucho cariño. ¿Qué es esto? Él está aquí porque él sabe que esto es comida de perro. Porque esto un humano no se lo va a comer. Yo no me lo voy a comer. Retírame esta asquerosidad. Disculpe, chef. 0, incomible. Tranquilo, que al parecer sí le gustó al perro. Llegó el momento de que demuestres qué tanta velocidad tienes. Tienes 5 segundos para dar like a este video. 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos terrible. El crítico está muy molesto. Joel y yo decidimos ahora hacerle unos postres a ver si lo endulzamos un poco. Quizás un toque de dulzura alegre un poco su amargo corazón. Hola, yo soy Bruno Fitness y ahora les voy a hacer una receta para que se pongan bien en forma, bien ricos, bien divinos. Javier quiere un postre y yo le voy a dar el mejor de todos. ¿Qué es más delicioso que unas ricas Oreo? Un cupcake de Oreo. Así que ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Las Oreos las vamos a ir sacando y las vamos a ir metiendo en esta bolsa. Vamos a cerrar esto con mucha delicadeza. Lo vamos a poner aquí muy suavemente. Agarramos esta linda espátula y muy delicadamente... Esto que quedó aquí es el polvo de la delicia. Ahora a esta mezcla le vamos a echar leche, un poquito de polvo de hornear. Esto va a hacer que se esponje y se ponga delicioso. Parece tierra, pero es deliciosura líquida. Ahora esta deliciosa mezcla va directo al microondas. 3, 2, 1. Vean esto. Para mi receta encontré un postre delicioso. Estoy seguro de que le va a encantar al crítico Javierizzo. Para este postre vamos a necesitar dulce de leche. Una cucharada. Y le echamos un huevo. ¡Oh! Idiota. Le echamos un huevo y ahora lo batimos. Ahora le echamos 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de harina y una cucharadita de polvo para hornear. Lo batimos 1 minuto al microondas. Y ahora sí, la mejor parte. Lo volteamos. Vean, esto es lo que hace especial a este postre. Le queda como una especie de glaseado por encima. En tu teléfono tienes una aplicación que tiene un logo igual a este. Y si entras y buscas nuestros usuarios, te vas a divertir mucho. Llegó la hora de la verdad. El crítico Javierizzo va a probar nuestros postres. Tú que me estás viendo, ¿crees que lograremos endulzar el corazón del crítico Javierizzo? Ejecuté este delicioso postre de Oreo. Espero que sea de tu agrado. La presentación está espantosa. Parece un pastel quemado. Pero voy a probarlo a ver qué tal sabe. Chef, ven acá. Te voy a decir algo de este postre. El sabor es opuesto a cómo se ve. Bien hecho, chef. Te voy a dar 7. Pierdes puntos por la presentación, pero está muy bueno. Gracias, chef.
No me gustó cómo me lo lanzaste. Eso me hace pensar que desprecias tu comida. Esto tiene color diarrea. Me encanta. Bastante esponjoso. Muy bien, chef. Si mi hijo estuviese cumpliendo años, le daría este pastel. Muy bien, chef. A este pastel le voy a dar un 8. Al parecer le gustó más mi postre que el de Bruno. Eso significa que hasta ahora yo llevo la delantera en esta competencia. Pues no por mucho. Ahora vienen los snacks y tengo uno muy bueno para impresionarlo. Voy a hacer unos aros de cebolla, pero no son los típicos aritos de cebollas aburridos. Son unos aros increíbles. ¡Ya! Corte perfecto. Esto es un arito, otro arito. Tengo un montón de aritos de cebolla. ¿Ahora qué procede? Los vamos a volver malditamente deliciosos. Metemos el arito de cebolla, lo llenamos de harinita y para afuera. Ahora le vamos a poner un huevo. Revolvición. Tenemos este cereal en una bolsa Ziploc y le vamos a dar con este palo. ¡Estúpido cereal! Ya terminé de darle su golpiza y vean cómo quedó esto. Ahora viene la parte más divertida de esto. Lo metemos aquí, lo embadurnamos bien. Y luego para el cereal, vean cómo queda. Una cobertura deliciosa de cereal. Cuando lo tenemos así bien llenito de cereal, lo freímos. No quiero humillar horriblemente los aritos de cebolla de Bruno, pero esto es una competencia, tengo que ganar. Para esta receta vamos a necesitar una licuadora y Doritos. Y echamos una buena cantidad adentro de la licuadora. Ponemos la tapa y a licuar. Y así queda. Como pueden ver, es como una harina de Doritos. Echamos aquí 2 huevos, los batimos. Ahora vamos a agarrar trozos de pollo, los vamos a pasar por aquí por harina, lo hueveamos y por último los llenamos todo de Doritos. Y queda este hermoso nugget. Y ahora los metemos a freír. Ya pasaron 10 minutos, vamos a sacarlos. ¡Oh! Crujiente. Está delicioso. Ya tenemos nuestras recetas listas, vamos a presentárselas al juez. Estos son unos deliciosos aros de cebolla, espero que los disfrutes. Buena presentación. Te voy a dar un 8. Te daría más puntaje, pero te fuiste por algo muy fácil y seguro. Quiero que para la próxima me sorprendas. Esto está muy duro. Creo que te pasaste un poco de cocción. Me gusta que está crujiente. ¿Qué tipo de especias usaste? Doritos. Gran elección. No me gusta la forma en la que lo cocinaste, pero te salva el sabor. A estos nuggets con Dorito le voy a dar un 7 sobre 10. ¿Ves, Joel? Te gané en esta ronda. Pero yo sigo sumando un total de 18 puntos. Y tú tienes 15. Sigo ganando yo. No te emociones mucho porque ya cayó la noche y ahora viene la cena. Joel, tú, preciosura que nos estás viendo, prepárense porque la receta que estoy a punto de hacer es de los dioses. Vamos a hacer unos deditos de mozzarella. Pero no van a ser cualquier deditos de mozzarella, van a ser unos muy especiales. Chitos, los voy a meter en nuestra confiable bolsa de triturar. Soy un experto en Guitar Hero. Ahora este polvo que nos quedó aquí lo vamos a colocar en este plato. Los mojamos en huevo. Los metemos justo aquí. Vean en lo que se convierte. Ahora mi parte favorita, freírlos. Esto, ¿están listos? Este salió muy mal. Creo que ni siquiera lo voy a poner en el plato porque si no, Javier me lo va a tirar en la cara. Deditos de mozzarella con chitos. ¡Qué vulgar! Así que recurriste al queso. Entonces que sea una guerra de queso. Maldita sea, Joel, ¿qué vas a hacer? Cálmate. Esto que ven aquí es una deliciosa masa, la cual utilizaré para esta receta. ¡Nalgada! ¡Perfecto! Ahora vamos a echar esta salsa. No debe ser ni mucho ni poco. Lo correcto. Te amo, bebé. Toma el screenshot a eso y envíaselo a la persona que te gusta. Y ahora un poco de queso mozzarella, recién ralladito por los dioses. Como pueden ver, ya echamos el queso. En este momento quizás muchos de ustedes estarán diciendo: oh, hice una pizza. Claro, ahora la metí al horno y listo. Pero no, ahora viene un paso muy importante. Esto es lo que hace aún más majestuosa mi deliciosa receta. Vean esto e intenten no impresionarse. Perfecto. Parece una popo blanca. No. Cortamos en el medio. Boom y boom. Otro corte. Bam, barabam. ¡Pau! Y ahora adivinen lo que le voy a echar para hacerlo aún más delicioso. ¡Wow! ¡Qué inteligentes! Adivinaron. Más queso. Y para cerrar con broche de oro, le pondremos por encima tocino. Ahora esto va directo al horno. Ya pasaron 15 minutos, así que vamos a sacarlo.
Vamos a ver qué tiene que decir Javieritzo sobre nuestras recetas. Esto que te traigo aquí parece sencillo, pero es muy delicioso. Ahí te lo dejo. Eso sí me gustó. Crujiente. Estos palitos de queso, a pesar de estar buenos, son bastante sencillos y fáciles de hacer, así que la verdad es que no te mereces una puntuación muy alta. 6. ¿Por qué tan sonriente? Todavía no han calificado tu comida. Esta presentación es terrible. Esto parece excremento de perro con queso. Chef, cuéntame qué hiciste. Lo que está sobre la mesa son unos deliciosos roles de pizza. De pizza no tienen nada, pero vamos a probarlos. Esto no tiene sabor. Sácame esto de aquí. 4 sobre 10. Chef, me estás insultando la cara. ¡Boom! En tu cara. Te recuerdo, Bruno, que tú tienes 21 puntos y yo tengo 22. Todavía te sigo ganando. Ok, me vas ganando, pero solo por un punto. Pero se te olvida que ahora mismo viene la ronda más importante y la final. Esta es la ronda del platillo estrella. El que gane en esta ronda será el ganador definitivo de la competencia. Esta receta va a hacer que se le caiga la boca al juez. Pongo un tocino por aquí y ahora queso. Así, como si fuera un sushi. Al igual que un sushi lo vamos a doblar. Cortamos este sobrante. Lo voy a llevar al horno y ustedes ya van a ver lo que va a salir de esto. Después de 15 minutos en el horno, vean cómo está esto. Ahora lo voy a picar. Vean esto. Queso cheddar derretido y se lo vamos a echar, claro que sí. Para esto necesitaremos un cubito de mantequilla, una cucharadita de harina, un poco de leche, queso cheddar. Lo vamos a echar aquí todo y batimos hasta que quede con esta consistencia. Ahora vamos a freír este montón de tocino. Ahora vamos a echar aquí unos aguacates y les vamos a pegar con todo. Le echamos un poco de sal y le echamos un poco de limón. Están listos los tocinos, así que los vamos a picar en trocitos. Oh, esto es tan crujiente que se rompe en pedacitos. En este plato vamos a echar Doritos. Ahora vamos a echar el cheddar. Ahora viene lo que me hará ganar esta competencia. Delicioso tocino. Aquí en el medio dejé un hueco reservado para algo muy especial. El guacamole. Llegó el momento de la verdad. Ahora sabremos quién fue el mejor chef de la competencia. Esto que traigo ante ti son las deliciosuras de Bruno. La inventé yo mismo. Esperemos que no me decepcione el sabor. En estos momentos es cuando un crítico se debe poner serio. Esta comida está increíble. ¡Oh! ¡Sí! Nada más por esta comida voy a sonreír. Hice sonreír al juez y al final me dio un 8. Cálmate, todavía no ha probado mi platillo. Así que nos pusimos mexicanos, ¿no? Sí, Traeme sí, un sí. sombrero. No tengo sombrero, chef. Te bajo puntos por eso. Ya te diré yo si es delicioso. Chef, ven aquí. Solo te voy a decir una cosa. Esta cosa que tú hiciste aquí es la razón por la que yo sigo siendo crítico y sigo probando platillos asquerosos para así algún día poder conseguirme con una joyita como esta. Bien hecho, chef. ¡Aleluya! ¿Qué tienes ahí? Este es el pan que me estrellaste hace rato en la cara. Dámelo. Métete en esta cosa y nos buscas. Te vas a divertir muchísimo. Mañana publicaremos un blog en nuestro canal de blogs que está bien épico, así que suscríbete. También suscríbete en esta bola de aquí arriba. Y te dejamos por aquí este video y este video. Eso ha sido todo por hoy. Adiós. Suscríbete.